Bueno, bárbaro. Una nueva reunión, ¿sí? Nos reunimos hoy bajo el título de Paciencia. Paciencia, ¿sí? El título de Paciencia. Y ahí aparecía, entre signos de interrogación, el tema de lo corporal, el tema de lo mental, el tema de lo espiritual. Vamos a buscar tratarlo desde distintos puntos de vista esto, siempre con una orientación hacia la meditación. Silenciamos los micrófonos, pero cuando alguien necesita hablar, enciende y larga. Bueno, vamos con el término paciencia. El término paciencia tiene que ver con sufrir, ¿no? Etimológicamente es la cualidad del que sufre, es aquel que sufre. Entonces la definición de paciencia ronda el tema de la capacidad que uno tiene para soportar un sufrimiento, un malestar. También se utiliza mucho con respecto al tiempo, es decir, cuando algo va a venir y tengo que esperarlo. Entonces tiene que ver con esperar con paciencia, ¿no? Ahí. Lo opuesto a paciencia podrían ser distintas cosas. Cuando lo tomamos más desde lo orgánico, psicológico, orgánico, es quizá la ansiedad, ¿no? A lo mejor podríamos imaginar como opuesto el tema de la ansiedad. También está relacionado con emociones como la ira, muy relacionado con la ira por el hecho de que en determinadas ocasiones que uno se encuentra con una situación principalmente con respecto a otro ser humano. Cuando otro ser humano o las acciones de otro ser humano suelen trabar placeres o generar dolores para uno, pueden generar daño para uno, entonces el tenerle paciencia al otro, puede estar ahí la palabra, puede andar rondando la palabra paciencia. La idea es que sería como una habilidad, una capacidad frente al sufrimiento. Si es una capacidad frente al sufrimiento, desde mi punto de vista, hablaríamos de paciencia siempre y cuando yo elija. Es decir, no podría alguien someterme a algo y criticarme por no tener paciencia debido a que yo me rebelo. ¿Se entiende? Alguien me somete a algo, yo me rebelo y me dice que tengo que tener paciencia. Entonces, socialmente, decir que el pueblo no tiene paciencia, si de repente está siendo hostigado, estaría mal usada la palabra ahí. Porque en sí, yo estoy reclamando un derecho o estoy peleando por algo que a mí me parece injusto, pero no estaría del todo ubicada la palabra tenés que tener paciencia. Porque en sí, paciencia sería una habilidad que yo tengo para ejercitar, para usar, cuando me está pasando algo, sí, que no me gusta, ¿no? Pero que yo quiero de alguna manera autogestionar internamente. ¿Lo ven? ¿Se entiende la idea? Entonces quiero sacar la palabra paciencia de una exigencia. Por un lado, por ejemplo en lo político, tenés que tener paciencia. No, tenés nada, ¿no? No entraría dentro de eso, ¿no? Tranquilízate, tené paciencia. Y por el otro lado, tampoco tendría sentido en algo que me gusta. O sea que tiene que incluir un sufrimiento, un malestar, un peso, porque es una habilidad que yo voy a trabajar frente a otra cosa. Entonces a veces alguien puede decir, miren, de la misma manera que yo les planteo que no, para mí no vale la palabra paciencia cuando alguien me está sometiendo y me pide paciencia, para mí me está pidiendo sometimiento, no me pide paciencia. De la misma manera, para mí tampoco valdría la palabra paciencia si yo veo, por ejemplo, a lo mejor
choco con ustedes al decir esto, pero necesito decir mi parecer. Vemos una mamá que está con un hijo o una hija que tiene discapacidad y la vemos en acción ahí y decimos, qué paciencia que tiene. Pero ¿cómo, Arturo? ¿Cómo no vamos a decir que tiene paciencia? No, porque a lo mejor está disfrutando en ese momento un montón. Y si está disfrutando un montón, no está teniendo paciencia. Está teniendo disfrute. Nada más que a nosotras, en ese momento, imaginándonos la situación de ella, nos parece dura. ¿Me explico? Es como la palabra tolerancia. ¿A quién le decís tolerante? ¿Al que maneja bien un sufrimiento, una presión? ¿O al que ya no sufre? Ahí en la palabra tolerante hay una cuestión también particular. Entonces, yo puedo saber que estoy tolerando algo. El de afuera a lo mejor no. Porque no estoy tolerando eso, sino que lo estoy disfrutando. Sí, pero es una carga, sí, pero no lo vivo como una carga. Así que no me agrada que me digas que estoy tolerando a mi esposa que no camina. Qué tolerancia que tiene. Entonces vos decís, qué tolerante que es el Arturo, suponete vos, porque con su hija discapacitada o su esposa que tiene esto, ¿no? Como si vos me dijeras, qué resiliencia que tenés, che, con la altura que tenés vos, o con la cara que tenés vos, qué resiliente que sos, qué bárbaro. No, no soy resiliente, yo me gusto, no es que... Ahí, entonces, hay una cuestión ahí donde la palabra paciencia va a entrar en el terreno de aquello que yo sufro, que me cuesta, por lo menos cómo la vamos a orientar hoy, pero a la vez que elijo. O que elijo autogestionar, porque a lo mejor, por ejemplo, yo no elijo estar en una situación negativa, dolorosa, pero acá viene una parte fundamental de la meditación, yo elijo autogestionar ese momento. ¿Ven esto? Yo puedo elegir estar con una persona enferma y es cansador para mi cuerpo, entonces hablamos de paciencia. Entonces elijo. Pero también puedo tener una enfermedad muy dolorosa. Y vos me decís, ¿pero qué elegís, Arturo? Y elijo no resistirme. La paciencia tiene que ver con una habilidad, con algo que yo voy a ejercitar, con una ventaja, una capacidad que me dio la vida, la paciencia. No funciona entonces por sometimiento, no va por sometimiento, va por decisión. Yo puedo entonces decidir sufrir ayudando a alguien, o puedo elegir autogestionar el dolor que tengo, que no puedo elegir porque suponete vos me tocó tener dolores corporales que no los logro cambiar y por lo tanto no es que tenga una elección del dolor, pero hay algo ahí que tiene que ver con la libertad de uno, que es dejar de resistirse a esa realidad y ver cómo la puedo autogestionar. Esto lo hemos tratado en otros talleres, es central, ¿no? Es más, hay como una cuentita matemática, hay una fórmula que solemos decir que se usa mucho en el budismo, que es que el sufrimiento es igual a dolor más resistencia. Que el sufrimiento, que sería una especie de dolor interno frente al dolor, viene por el resistirse al dolor. Entonces, primera cosa ahí, la paciencia tendría que ver con algo que me cuesta, algo que me duele, pero a la vez tiene que ver con libertad. Si es impuesto por otra persona, me están sometiendo, no es la paciencia que yo tengo. Ahí yo les colocaba el tema de si es corporal, si es mental, si es espiritual,
porque lo podríamos hablar de distintos puntos de vista o serían aspectos que una puede abordar frente a una cuestión más terapéutica, ¿no? Supónganse el tema de la ansiedad. Perdón, el tema de la ansiedad frente a ciertas cosas, la ansiedad que despierta el dolor, el tener que esperar algo, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental en este tipo de meditación que nosotros hacemos, ya que viene de la disciplina del yoga, es el equilibrio de la energía y el equilibrio de energía orgánica también. Es muy importante para nosotras siempre incluir esto, si bien no es lo central, pero es un elemento muy importante. La tolerancia frente a las cosas, la paciencia que podemos tener frente a las cosas, va a tener que ver siempre de alguna manera con el equilibrio orgánico. Es muy, muy, muy importante esto. Este elemento es importante tenerlo en cuenta. Mientras más equilibrado energéticamente esté, más fácil me es todo. Generalmente nosotras tenemos como, yo digo nosotras, pero a lo mejor de repente algunos de ustedes no, pero es bastante común que tengamos las ganas de que, por ejemplo, el dolor se vaya. Entonces, por ejemplo, hay dolores que uno, si anda relajado, no los tiene. Los tiene solo cuando anda en cierto estado de estrés. Hay rabietas que uno se agarra solo cuando anda tenso. Hay cosas que vemos negativas solo cuando estamos cansadas. Entonces, en todos los aspectos, siempre nombramos el tema corporal. Entonces, el tema corporal va a ser importante, si bien va a ser lo mínimo, después vamos a hablar de otras cosas. Entonces, Arturo, vos sabés que yo no tengo paciencia con mi hija, no tengo paciencia con mi hijo. Bueno, toma en cuenta tu estado corporal. Hay una broma que solemos hacer, se las hago yo ahora como un dicho más humorístico que otra cosa, que es si ustedes le quieren pedir dinero a alguien o algo, dinero, el auto, un favor grande, supónganse. ¿A quién además de a mí le cuesta mucho pedir? Ir y pedir, ¿no? Uy, tenés que pedirle guita a alguien, ¿no? Oh, yo he hecho esas cosas así. Oh, ¿sí? Ir a pedir plata a alguien. Entonces supónganse que ahí está la Silvia Ponce, que siempre anda con una sonrisa hermosa, y siempre la Silvia, re piola la Silvia. Entonces yo tengo que pedirle plata a la Silvia, ¿no? Entonces estoy esperando que venga la Silvia. Y en el momento que viene la Silvia cae así con una hinchazón acá, se le nota acá así, y le digo, hola Silvia, ¿cómo andás? Y me dice, para la mierda, dice, tengo la muela así, hace 2 días que no duermo, no he podido comer nada. ¿Me querías preguntar algo? No, nada. ¿Entienden eso ustedes? Uno entiende eso. O sea que de alguna manera uno entiende que en los demás la concepción de las cosas cambia según cómo se siente. En cambio, si vos venís medio mal, viste, por algo, yo te digo, che, te quiero pedir algo, te quiero preguntar algo, pero te pregunto otro día que estés más descansada. Es posible que vos me digas, pero pregúntame que yo no tengo una filosofía de vida, soy una pelotuda, que voy a pensar mal porque estoy cansada. Pero sin embargo, cuando el otro está cansado, nosotros tenemos dudas si perdemos un 50% de posibilidades que nos preste, ¿no? Por cómo va a ver las cosas. Entonces hay algo muy importante que tiene que ver con nuestro equilibrio. Entonces nuestro equilibrio orgánico es fundamental. Entonces, algunas de nosotros hemos tenido alguna patología o disfunción digestiva o articular o circulatoria, y resulta que nosotras por ahí, más con la medicina como se usa comúnmente, queremos que se solucione ese tema.
Pero resulta que algún día nos damos cuenta que cuando estamos en las sierras de Córdoba, en algún lugar, no tenemos ese problema. ¿Les ha pasado con algo? Vos de repente estás en la sierra y no te cae mal la torta, ¿viste? O no te duele la cabeza, no te duele la espalda. Entonces ese día tenés que darte cuenta que, si bien eso no te cura, hace que no aparezca. Y que es sumamente interesante. Entonces, si nosotras tenemos, supónganse que alguna de las que estamos acá, nos interesa ese tema en particular. Este taller lo doy porque una querida amiga mía me dijo, ¿se puede proponer temas? Así, es hermosa. Dice, ¿puede proponer, Álvaro? Te propongo hacer, una querida amiga, el tema de la paciencia. Supónganse que a alguna de nosotros nos interese ese tema que le gusta a mi amiga. Para sí, ¿no? No por una cuestión intelectual o formación que hacemos a veces nosotras porque la mayoría somos instructoras de yoga. Realmente te interesa porque te aqueja, porque das cuenta que no tenés paciencia o con tu enfermedad, o con tu hija, o con tu hijo, o con tu pareja. Sentís que te está faltando eso, ¿viste? Bueno, si te está faltando eso, toma en cuenta el aspecto corporal. Toma en cuenta el estar equilibrada energéticamente, descansar bien, comer bien, ¿sí? Tener una actividad, equilibrada, una actividad corporal, una actividad física equilibrada, no pasada de vuelta, ¿sí? Entonces, hay algo que anota una amiga nuestra acá, que a mí me interesa mucho, por lo que dijimos al principio, ¿no? Yo tengo mucha paciencia, pero eso también es malo. Algunos me ponen a prueba, ¿no? Eso también me agota. ¿Sí? Está bueno porque la palabra se puede usar de distintas maneras, pero el juego que yo les hacía al principio tiene que ver con esto también. Si yo tengo paciencia y la considero una habilidad, no puede ser mala. Es como la diferencia entre ser bueno y ser buenudo. ¿Se entienden esos términos? ¿No? Entonces, si yo soy bueno, sé cuándo decir sí y sé cuándo decir no. Si yo no sé cuándo decir no, y no sería del todo una habilidad. Seguramente es una persona muy valiosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros con Mariela tenemos ciertas cuestiones que coordinan mucho entre nosotros y algunas no son habilidades, son características. Por ejemplo, los dos somos bastante frágiles al trato rudo o al maltrato. Somos muy frágiles al maltrato con la Mariela. Entonces nosotras, en algunos cuidados que tenemos una con la otra, a veces se nota un puntito de patología. ¿Entienden lo que digo? Nos cuidamos medio exagerado de no joder al otro. Pero en este mundo, Mariela Arturo zafa eso, porque como es en común, zafamos. ¿Se entiende esto? Yo voy a estar, si nosotros no chocamos en algo, ¿no? Chocamos en algo y ella se va a la pieza y yo me voy al comedor, yo en el comedor voy a estar pensando si está bien ella y ella en la pieza va a estar pensando si estoy bien yo. Esa actitud no siempre es sana. ¿Me explico? No siempre es sana, pero en este universo que tenemos nosotros dos es armónico. Porque yo no tengo que estarme defendiendo de Mariela. De todas maneras, no es una habilidad del todo estarse siempre preocupando por los demás.
Entonces, yo, para cuando salgo afuera, tengo que entrenarme mi capacidad de afrontar el maltrato. No es que elijo que me traten mal. No. Elijo elevar mi capacidad de afrontar el maltrato cuando el maltrato es el precio para algo que yo necesito. Si yo necesito ir a pelear por la comida de mi familia y elijo recibir cierto tipo de trato por eso, a mí me gustaría tener la capacidad de manejarlo, ¿no? Entonces, aquí no digo que sea fea la persona o que no me casaría con la persona que es paciente de más. A lo mejor me caso con esa persona, me encanta, pero yo quiero ser muy fiel con esto. Estamos hablando de una habilidad. Entonces, por lo menos en meditación, cuando yo veo que entiendo que tengo paciencia de más y me hace mal, es algo que tengo que abordar yo en mi persona, ¿no? Tengo que tratar yo de encontrarle la vuelta a eso y saber cuándo no aplicar paciencia, porque ahí ahí no sirve, ¿no? Porque me amo, me quiero, ¿no? Entonces es re interesante lo que nos propones ahí, porque me permite a mí plantear este punto de vista, que no necesariamente es adecuado, ¿no? O bueno, pero es el punto de vista del cual partimos, ¿no? Yo entonces veo que hay otros que me ponen a prueba, que de repente mi habilidad de paciencia se me está volviendo en contra, y yo me preguntaría, ¿es habilidad o ya es una tendencia? ¿Necesito yo hacer así las cosas para otra cosa que no me doy cuenta? Bueno, Belén también nos aportaba algo. A ver, resueno 1000%, mucha vitamina P, de paciencia, bien. Menos mal que la P era de paciencia, bien. Cuando tengo que afrontar el entorno, que no es altamente sensible, como yo, le busco la vuelta, pero también sufro cuando me sobreadapto a tolerar. Acá hay muchas cosas muy interesantes dentro de meditación, porque uno puede abordar la dificultad a través de la meditación, la dificultad que uno tiene para tolerar, o el grado o el tipo de tolerancia que hace que yo me sienta mal. Entonces yo puedo llegar a abordar esos dos, ¿no? Ahí. Es como largo para hoy, pero es sumamente interesante lo que proponen. Tener paciencia para los demás y no para uno mismo, eso también me pasa. Es interesantísimo, ¿no? Ahí, es interesantísimo. Yo, por ejemplo, tengo habilidad con mi mano, miren. Y esta mano la puedo usar para hacerte un bienestar a vos, masajito en el cuello, y la puedo usar para un bienestar, un masajito en mi cuello. ¿Será habilidad? Es muy importante esto, ¿no? Yo no los quiero ofender, ¿no? Sino que si hablamos de columna vertebral, y creo que hay 5 vértebras lumbares, y como soy docente, tengo que decir que hay 5 vértebras lumbares, ¿no? En esto es más delicado. Aquí yo les cuento mi parecer, ¿no? Mi parecer. Tenemos que tener cuidado, porque por ahí, si tenemos paciencia para los demás, hay que ver si es paciencia. Hay que ver realmente si es paciencia, ¿no? Si no estoy obrando así yo por otra cosa, ¿no? Pero es todo un descubrimiento. Paciencia, entonces, sería, desde el punto de vista que lo estamos planteando, una habilidad mía para
autogestionar un momento difícil, una habilidad mía para autogestionar un momento difícil. Si de repente yo soy mudo y alguien me insulta y me golpea y yo no le grito, no soy paciente, soy mudo. Si yo en un momento no estoy eligiendo de todo corazón y de toda inteligencia adaptarme, me estoy adaptando por una tendencia mía y no necesariamente porque estoy eligiendo. No está mal lo que me están diciendo porque es otro significado de paciencia, pero la paciencia de la cual hablo yo hoy, si quieren le podemos llamar X4, H5. Este tipo de paciencia solo se trata de la libertad de autogestionarse frente a una situación difícil. Tiene que ver con libertad y la autogestión trae un beneficio para una misma. No es una adaptación que no dañe al de afuera. ¿Lo pueden ver? No es algo que el otro dice, ¿qué paciencia tiene este? Yo veo la película, ¿viste? Lo veo quieto, ¿viste? Claro, pero se está muriendo. Entonces, no. La capacidad, ¿no? La paciencia y no sometimiento. Entonces, es algo grosso lo que se plantea. Es ambicioso, ¿no? Pero es lo que nos planteamos en meditación como paciencia. Discúlpenme si soy muy estricto, pero es para contarles lo que nos plantearíamos en meditación como paciencia. La otra cosa importante es entender que es una virtud, es un estado interno y no es quedarse en el molde. Si yo tengo paciencia con respecto a mi enfermedad, es alterarme menos con mi enfermedad, reconocerla, aceptarla, pero laburar a lo loco para que se me vaya. ¿Me explico? Paciencia no tendría que ver en meditación con no hacer. Paciencia tendría que ver en meditación con un estado interno frente al sufrimiento, frente al malestar. Se puede estar sufriendo un montón y no accionar. Acá la idea no es que vos te quedes en el molde. No, porque esta persona es demasiado paciente, se queda en el molde. No se puede ser demasiado paciente. En la virtud que estamos hablando aquí, no se puede ser demasiado paciente. Se puede quedar anulado por lo que me pasa. Acá estamos hablando de que si yo me enfermo de cáncer, pueda hacer todo lo necesario para sentirme bien, pero al mismo tiempo que pueda aceptar internamente la situación de tener cáncer. ¿Ven la diferencia? Esto es muy importante porque en lo cotidiano a veces cuando vos decís, bueno, tenemos que tener paciencia ante lo malo que nos sucede. Y por ahí de repente decís, no, porque hay que moverse. No tiene nada que ver eso. La paciencia de la que estamos hablando en meditación es que yo internamente pueda estar bien. Es como de repente, por ejemplo, si yo tengo problemas económicos, ¿no me convendría hoy poder irme a dormir y dormir tranquilo para tener más energía mañana para ganar guita? ¿Qué elegirían ustedes? ¿Dormir tranquilos y mañana levantarse a las 6 y salir con una energía bárbara? ¿O dormir para la mierda porque uno no logró aguantarse internamente y mañana estar destruido? Entonces, cuando estamos hablando de paciencia es una virtud interna frente a las cosas, pero no tiene nada que ver
con lo que yo operativamente haga afuera. Es la capacidad de estar bien frente a lo que me sucede. Sigo leyéndolo. Bien. Andrea nos decía entonces, tener la capacidad de soportar, por ejemplo, el maltrato, no sería tener paciencia. Si vos, Andrea, elegiste soportar el maltrato, con habilidad, necesitas paciencia para hacerlo. Ahora, si soportás el maltrato porque estás anulada, porque te educaron para que soportes el maltrato, porque las nenas buenas no se quejan, no es tener paciencia. Pero si la Andrea dice, yo de repente estoy trabajando en esto, trabajo 2 horas más diarias de lo que le da a mi cuerpo, estoy perdiendo células, trabajo con una persona que no está bien de la cabeza, pero agradezco tener este laburo porque yo gracias a eso estoy pudiendo mantener a mi hija que tiene tal y tal problema. Eso es paciencia. Si yo elijo manejarme frente a eso, es una virtud interior ahí, ¿no? Entonces, de nuevo, soportar. Yo soporto porque decidí, sí tiene que ver con paciencia, ¿no? Por eso está la palabra ahí, André, muy interesante, vos pones, la capacidad de soportar. Eso para mí es central. ¿Es capacidad de soportar? ¿O soportás de pelotuda de repente, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sí? No sientan mal, tenemos confianza en la Andrea ya hace un par de años que venimos haciendo unas idas y vueltas, ¿no? Uno soporta de pelotudo. A mí me ha pasado tantas veces soportar porque yo creía que ganaba algo, ¿viste? Que yo era bueno o que me iban a querer, ¿viste? Un montón de mecanismos internos con los cuales yo soportaba la cagada palo, pero no había una elección consciente de eso, ¿no? Entonces, acá paciencia, seguimos insistiendo, sería una capacidad, ¿no? La Emma nos decía, en mi caso tengo problemas auditivos, al no entender un diálogo, a veces el otro se enoja si no comprendo. En ese caso soy paciente, se me corre, perdón. En ese caso soy paciente conmigo, porque me conozco, pero el otro no es paciente. Creo que la paciencia conecta con la empatía. A mí me parece re interesante, es un circuito ahí, ¿no? La paciencia, la empatía, de alguna manera son capacidades que se retroalimentan una a la otra. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entenderlo al otro y todo, me hace que yo le tenga paciencia, me ayuda. La comprensión, ya lo vamos a ver después ahora, cuando pasemos a lo cognitivo, estamos en lo corporal por el momento, nada más que me atengo a los aportes de ustedes, pero voy un poquito en la línea de lo corporal. Cuando vamos a lo cognitivo, ya vamos a ver que es re interesante. Si yo entiendo lo que le está pasando al otro, se resignifica el momento y a mí me es más fácil manejarme. Entonces, en ese caso, la empatía ayuda a la paciencia. Y de la misma manera, yo si soy una persona que no me quema todo porque soy paciente, ¿no? O tengo esa capacidad de paciencia, también me es más fácil ponerme en el lugar del otro. Si yo estoy parado sobre unas brasas y me cuesta estar en el lugar del otro, ¿no? Entonces hay un circuito que a mí me parece que se retroalimenta. Carlota nos decía aceptar y no pelearse con la situación. Me parece algo re interesante, ¿no? Ahí la expresión de Carlota donde de repente yo puedo llegar
a trabajar sobre la situación, pero no me peleo con la situación, ¿no? Laburo sobre la situación. Mirta nos decía, sin resistencia ante los hechos, me parece central, si bien es un desafío, ¿no? Es todo estamos definiéndolo, mostrándolo, entonces lo hablamos así como absoluto, pero sabemos que es toda una empresa, ¿no? Esta no resistencia frente a las cosas. ¿Hay un segundito, ¿eh? ¿Hay algún pranayama? Para los que no conocen, pranayama generalmente son ejercicios respiratorios específicos de yoga. Para esos momentos donde estamos a punto de perder la paciencia, bien. Además de meditar para facilitar el hábito de ser paciente, el hábito de ser paciente. Ahí vamos con eso, ¿no? Un poco quiero dedicar la charla a eso. ¿Qué es lo que hacemos para mejorar esto? Por el momento es un poco como definirlo, como que nos entendamos bien, porque a nivel cognitivo entenderlo es una forma de trabajarlo, ¿eh? No es que, bueno, ahora lo estamos hablando, pero no decimos cómo trabajarlo. No. Parte de trabajarlo es entenderlo, es la comprensión. Ya si a uno le cae la ficha de en un momento preguntarse si se está sometiendo o está eligiendo ser paciente, ya aporta, ¿no? Dora decía, entre el soportar y dar límites hay una línea finita. Sí, yo creo que es un arte, ¿no? Un arte. Un maestro mío de artes marciales, como él era así toda una persona muy guerrera, él decía que había que saber cuándo dar la mano abierta y cuándo dar la mano cerrada. Y que era todo un lío, ¿no? Y a mí me chocaba eso, porque yo era un joven muy idealista. Y una vez, como a mí me chocaba lo que él decía, me dijo, Arturo, a veces es mejor darle una cachetada a un tipo para no tener luego que matarlo. Y a mí me impactó, pero me pareció coherente lo que me dijo. Porque él vivía en un ambiente recio, donde por ahí había otra forma de accionar. Unos añitos después, yo seguía con ese maestro y yo daba clase en un correccional de menores. Daba clase de yoga y de artes marciales. Y bueno, yo fui a ese correccional a dar clase y me costó mucho los primeros días. Entonces los chicos me hacían ja, medio que me jodían, me burlaban así en algunas cosas, hasta que les agarré la vuelta. Y una vez había una exhibición para los jueces que se hizo, entonces íbamos a hacer como una tarea una exhibición para que vieran los jueces lo que habíamos estado haciendo. Y yo invité a mi maestro. Mi maestro era un tipo que con nosotros tenía una comunicación donde él nos hablaba muy bien, muy correcto, ¿no? Muy correcto. Y vino el maestro y estaba conmigo ahí por una cuestión afectiva mía, que estuviera ese día que era importante para mí. Y cuando él viene otro de los chicos que tenían 17 años aproximadamente, problemas de conducta muy graves, ¿no? Y entonces viene uno y le dice, ¿vos sos karateca? ¿Usted es karateca? Y le dice él, sí. Entonces, le hace, ¿no? Así como que le grita. Perdón, ¿no? Voy a cordobesear. Lo agarró del codo y le dijo, ¿qué te pasa, che culiado? A la media hora estaba mi maestro conversando con los chicos, sentado tranquilo, comiendo pizza. Él en media hora logró coordinarse con esos muchachos y a mí me tardó 3 meses, ¿no? Entonces, a veces hay códigos, ¿no? Entonces, este tema de los límites van mucho más allá de la ideología de uno. La ideología de que hay que ser bueno, la ideología de que hay que poner límites. Porque los derechos del otro terminan donde empiezan los derechos míos, carajo. Hay un arte, ¿no? Hay un arte que todos los días
hay que desarrollar. Nos perdemos, las que somos buscadoras de esto, décadas. Nos perdemos décadas detrás de una ideología. Y la idea en un momento, desde la meditación, es poner a descubrir cómo es. Si yo insisto que la vida es de determinada manera, me va a costar horrores verla. Entonces hay un arte. Practicas bien ese arte y seguramente nunca tendrás que matar a nadie. Ni siquiera meter un chirlo. Yo todavía no lo pegué a ese chirlo. Está bien que hay una facilidad de palabras, ¿no? Pero yo todavía no pegué ese chirlo. Entonces hay un arte que uno va a desarrollar. Pero la idea es eso, ¿no? Poder observar, poder ver ese arte, de saber cómo poner límites y cómo brindarse, ¿no? Ahí. Bien. Estela nos decía, ¿eso no es ser masoquista? ¿No? Bueno, veremos a qué estaba adaptado, ¿no? Justamente, digamos, si lo tengo que contestar amplio ahí, por no saber a qué estaba de lo que estuvimos hablando, bueno, ese es el chiste, ¿no? Encontrar en ese arte el bienestar para vos y para mí, ¿no? Que yo no me dañe internamente. Ya vamos al tema este del pranayama y esas cosas. Escucho. Vamos, Andri. Perdón, ¿no? Pero traigo como una cosa quizás más personal. Yo tengo una mamá de 85 años, con un montón de quejas. Hay momentos donde yo acepto su situación, llamémoslo así. Entonces yo digo, qué paciencia que tengo. Ahora hay momentos donde no tolero ciertas cosas y digo, acá no, se me viene una cosa de mucha impaciencia y como la idea de que debo desarrollar más paciencia siempre, ¿no? Entonces digo esto de que yo lo veo como cuando hay aceptación me siento paciente. Cuando no hay aceptación de la situación me siento impaciente. Bien. ¿Hay pregunta? No. Ahí es aporte. A ver si se le cortó a Sandra. No escucho. Si hay pregunta ahí o es solo aporte. No, es que no lo entiendo, no termino de entender si es así. Bien. La pregunta es así. ¿Será que hay momentos donde yo debo avanzar con la paciencia? Bien. ¿O debo seguir trabajando la aceptación? Porque yo lo veo como ligado a aceptación y paciencia. Bien. Pero no sé si están tan ligados. Es espectacular lo que nos planteas. Vamos a dejar picando ese. Ahí viene el tema de si hay un pranayama, un ejercicio respiratorio, ¿no? Viene este tema de la aceptación, que me encanta lo de Sandra ahí, ¿no? Y quiero leer una cosita más. Nos decía Mónica, yo soy niñera. Claro, uno se imagina, ¿no? Trabajar con niños todo el tiempo ahí también, ¿no? Y nos imaginamos lo que nos dice Sandra también, ¿no? Es bastante fácil imaginarse lo que nos dice Sandra, lo que nos dice Mónica. Y tengo que trabajar todo el tiempo la paciencia. Me he dado cuenta que depende de mi estado de ánimo, cansancio y el estrés que se está pasando. Bien, que esté pasando. Nos decía, otra compañera, Lía, decía, también entender que el otro es otro y no perder la conciencia y correrse. Bien, están hablando de cosas sumamente interesantes. Veamos si nos podemos meter más en esto, ¿no? Suelto un poquito los comentarios para poderme meter un poco más porque como que está tan interesante que ustedes están desarrollando ahí. Y no puede ser, vine yo a desarrollar, tengo que quedar bien yo, como que yo sabía de esto y al final de cuentas ustedes saben más que yo. Ahí está bueno, pero háganme creer que sé yo de esto. Entonces permítanme por lo menos que lo acomode, que lo ordene a esto.
Entonces, ¿es interesante lo que nos dice de una técnica de respiración? Sí, es interesante. Es interesante porque ya nos lo agrega, nos lo agregaba ahí cuando nos decía, depende del estrés que yo tenga, depende del cansancio que yo tenga. Entonces, tenemos que saber que ese es una variable muy importante. Muy, muy importante. Fíjense en esto. Una cosa es cuando uno tiene problemas internos con respecto a algo y otra cosa es cuando uno no sabe cómo hacer. Suponete que vos, por ejemplo, te has recibido una instructora de yoga y venís y me decís, profe, ¿cómo puedo hacer porque tengo problemas económicos? Usted que hace más tiempo con la Mariela tienen esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Viste? Y yo te digo, mira, en otro tiempo hacíamos folletos, ahora es re interesante el Facebook porque uno tal y tal cosa, y vos, sí, pero al final de cuentas la gente es muy jodida, ¿viste? Vos pones un horario y después no, te piden otro, ¿viste? Bueno, y otra cosa que vos podés hacer con los horarios es hacer esto, sí, pero no hay con qué darle a la gente. Bueno, me es muy difícil aconsejarte, ¿no? Porque en sí lo que yo tendría que hacer ahí es hacerte terapia más que aconsejarte. Entonces, bueno, a ver qué te pasa, contame. Y con el rato darme cuenta de que tenés miedo, de que estás un poco negativa y laburar la parte subjetiva tuya. Entonces ahora, cuidémonos con esto. Vamos a hacer como un esquemita de cómo hacemos con la paciencia y la idea es que ustedes se observen también si les pasa eso, ¿no? Entonces yo te voy a decir las cosas que elaboramos en la paciencia, pero justamente cuando vos no tenés paciencia, yo apenas te diga la primera, en tu mente va a decir, sí, pero yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, que quede esquematizado. Entonces, vos tenés cáncer, come bien y dormí bien. Sí, pero eso come bien y dormí bien. No te estoy diciendo que eso te va a curar. Come bien y dormí bien. Ah, no me va a curar. No como más entonces. No, boluda, te vas a morir, ¿no? Te vas a morir antes de hambre que de cáncer. Entonces, tenés problemas de paciencia. Trabajás en lugares donde la paciencia es más necesaria. Descansa bien. Come bien. Trata de estar en un equilibrio orgánico lo más ideal posible. Vas a tener que manejarte. ¿Por qué? Porque después de que salgas media por estallar, te vas a comer 2 lomitos así, te vas a ir a dormir a las 3 de la mañana y al otro día vas a estar destruida y cuando vayas al laburo te va a costar el triple. Pero necesitabas comer esos 2 lomitos porque saliste estallando. Entonces, toda una regulación que hay que hacer. Pero tiene que quedar en claro que si yo ando buscando más paciencia, tengo que comer bien, dormir bien, aprender a relajarme, hacer actividad corporal, es fundamental. Es más, es posible que vos, alineada, ya no tan cansada o mejor alimentada, descubras que las cosas no te afectan como te afectaban antes. Hay cantidades de personas que ya no tienen motivación por hacer un laburo, se enojan más fácil, les pasa de todo y después de un mes de vacaciones le es distinto todo. Porque claro, con ese estado el organismo cambia la filosofía de vida. Entonces, lo dejamos así, asentado aunque sea. Acordate, dormí bien, come bien, hace actividad corporal, no hagas actividad corporal de más. Tenés que encontrar esa sintonía. Es muy importante que puedas hacer eso. Ahora bien, vamos a lo del pranayama. Una experiencia que tuve yo hace 35 años más o menos. Le di un ejercicio de respiración a una señora, esto ya los más viejos lo conocen, y la señora vino y me dijo, profe, esta respiración que usted me enseña para cuando tengo ganas de matar a mi marido, yo en ese momento no tengo ganas de hacer esa respiración. ¿Sabe de qué tengo ganas? De matar a mi marido, ¿no? Entonces, primera cosa, ¿no? Yo cuando esté impaciente no voy a tener ganas de hacer relajación.
Solo voy a tener ganas de hacer relajación si está muy madurado en mí. Si yo he descubierto a través de mi autoconocimiento el daño que yo me hago por estar tensa. Si yo he descubierto el daño que yo me hago por cagarme a palo. Si estoy acostumbrada a observarme y a respetarme, voy a hacer relajación. Si no, voy a tener ganas de matar a mi marido. Y no, hay que ser buena, no hay que matar. No, no necesariamente. No hay que matar al marido porque vas a la cárcel. No hay que matar al marido porque el otro día te arrepentís, te sentís mal, porque es un ser humano. ¿Se entiende? Aunque te haga daño. Es un ser humano y vos te vas a sentir mal porque sos sensible, nada más que estás mal. Entonces no es que de buena no tenés que matar a otro nada más, ¿sí? Sino que hay una maduración donde tenés que aprender a cuidarte. Y el cuidarte también incluye no cruzar límites que después te van a hacer daño. Entonces, vos vas a hacer relajación cuando vos madures también de que te sirve la relajación. Entonces es importante saber eso. La otra cosa importante es que en los temas de ansiedad, por ahí hay personas que como es más romántico el tema de yoga para ellas, más poético, hay que relajarse y uno está en paz, le tratan de proponer relajación a alguien que está muy arriba, que está muy tenso. Entonces, por ahí la persona tratar de hacer relajación es someterse a una quietud que lo hace poner peor. Entonces es muy importante entender que toda la persona que no tiene paciencia o que tiene estrés o que tiene ansiedad, algo muy importante para relajarse es aprender a canalizar las tensiones. Entonces anda a bailar hasta que te extenues. Bailá, poné música, dale masa. Después te tiras y te relajas. Pero no estoy tensa y me someto a hacer una relajación. A veces sale, pero otras veces no, porque hay una energía que soltar. Sabía ver en los dibujos animados cuando yo era chico, uno que se pegaba un martillazo en el dedo, corría hasta el otro lado de la montaña y del otro lado de la montaña gritaba ¡ah! No me acuerdo qué dibujo era, ¿no? Entonces, a veces es necesario eso. A veces vos tenés una mamá que está postrada y no le podés gritar, pero necesitas gritar. Y no le podés gritar porque ella no entiende, no le podés gritar porque después de gritarle te vas a sentir muy mal. Gritarle no cierra de ninguna manera, pero orgánicamente hace falta. Si no gritas, se te van a morir varias células. Bueno, tenés que encontrar la manera de hacer ese grito. Ya sea bailando, ya sea pegándole un almohadón, ya sea saliendo a correr, ya sea sentándote con alguien y podéndole contar todo lo que te pasa y cagarte llorando, pero como catarsis, no para dibujar una vida de mierda, como catarsis de lo que me está pasando. Entonces, la relajación no siempre es directa hacia relajación como uno la imagina. En muchos casos tiene que haber una mayor activación, porque uno retuvo muchas tensiones. Entonces, de nuevo, la ideología de una persona calmada, ¿no? Así, y por ahí es perjudicial. Porque cuando me veo violento, me veo gritando, no me perdono, pero hay una energía que tengo que sacar. Entonces, primera cosa, con respecto a pranayama, no habría un pranayama en particular para calmar la ansiedad. Sí, las cuentas son así, vos inhalas en la mitad de tiempo de lo que exhalas. ¿Se entiende? Inhalo 4 segundos, exhalo 8. Arturo, ¿no sabes eso? Lo leí en un libro de yoga. Sí, pero si no estás entrenada, tratas de hacer 4-8, te morís. No te sirve, eso es un entrenamiento. Lo primero que vas a hacer es atender a tu respiración, sentirla, bañarte, dejar que se relaje el cuerpo, hacer un poco de gimnasia.
Cuando estás más sintonizada con tu respiración, liberarla, soltarla. Y dentro de esa calidad de respiración que vos aprendés a soltar, se multiplica la habilidad si manejas ciertos tiempos. Pero no es que estás tensa y yo vengo y te digo, a ver, 4, inhala en 4, exhala en 8, ¿me entendés? Porque a lo mejor te pongo más loca. Entonces, no habría un pranayama en particular para calmar. Sí, decimos que se seda más fácil uno cuando exhala más lento. Así como decimos, si te pones a exhalar lento y exhalas más lento de lo que te queda cómodo, te vas a activar y te vas a poner peor. Entonces, hay una adecuación de eso, ¿no? Y tener en cuenta, no siempre tratemos de calmar directo, a veces exteriorizar ayuda y después calmar. Y la otra es la maduración, porque si no la técnica no la hago. Porque cuando estoy nervioso no tengo ganas de hacer la técnica. Tiene que ver con una maduración del mal que me hace a mí estar en ese estado. Leo a ver si hay alguna cosita más. Lo mismo que esto de entender que el otro es el otro y no perder la paciencia y correrse es espectacular. Pero tengo que estar preparado para pensarlo en el momento de que quiero abarcar al otro. Entonces va a haber una maduración. Coincido totalmente. El tema es que voy a tener que desarrollar esa habilidad, si no va a ser una sobreexigencia el tratar de decir, bueno, el otro es el otro y me tengo que correr, ¿no? Entonces, es una habilidad a desarrollar, coincido totalmente. Yo como Mónica, nos decía Nati, yo como Mónica trabajo con niños en yoga, en este caso, ¿no? Es muy particular trabajar con niños, es muy particular trabajar con enfermos, es muy particular trabajar con personas con discapacidad, es muy particular trabajar con adulto mayor. Con nosotros, ¿sí? Con nosotros. Es particular trabajar con adulto mayor. El tema es que, bueno, no todos los grupos son lo mismo y no todas las personas son lo mismo. Cuando vos trabajas con niños, hay un momento en que por tu sintonía o por lo que pase, los niños te salvan la vida. Y hay otro momento en que te pasan por arriba, ¿no? Entonces, bueno, es parte del arte que uno tiene que vivir en la vida ahí, ¿no? Una amiga psiquiatra siempre me decía, la paciencia es de Dios. Y me ayudaba esa frase a mantenerme atenta y aplicar. La dejo por si suma. Bárbaro, gracias, che. A no ser que alguien lo entienda al revés y dice, no, la paciencia es de Dios. Yo, humana totalmente, ¿no? Y le da el guadañazo al otro. Espero que no entiendan mal tu frase de película. Muchísimas gracias. Paz, ciencia. Un poco de paz, otro de ciencia, ¿no? Otros saben plantear que paciencia es la ciencia de la paz. Darse una ducha, profe, como decís, mejor solución para bajar un cambio, dice Emma. Bárbaro. Sí, además ducharse tiene otros beneficios. Yo les aconsejo que se duchen, che. Si ustedes, por ejemplo, hace mucho tiempo que no se bañan, yo les aconsejo que se bañen, ¿no? Para ayudar a ustedes y a los que viven con ustedes. Liberar emociones para poder aceptar y actuar con paciencia, nos dice Silvia, adhiero, ¿no? Liberar emociones para poder aceptar y actuar con paciencia. Si yo, por ejemplo, trabajo con niños allá, es re interesante que yo tenga mi espacio, ¿no? Donde voy a bailar, tiro la chancleta, libero emociones, ¿no? Es muy importante que yo tenga mi espacio para después allá ir livianito, ¿viste? Porque si no, me voy muy cargado. Nuestra sociedad está muy frágil en eso. Vos tenés una maestra que le han enseñado, ¿viste?
todas las ideas, ¿viste? De lo que hay que cuidar al chico, que esto, que el otro, ¿no? Así, pero sus padres le dieron otra educación. Los padres le dijeron, no lloré, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa. Y en 4 o 5 años de formación le han dicho que tal cosa está bien. Entonces, con la educación que le dieron los padres, los traumas que trae de la niñez, y baja del auto peleándose con el cónyuge y entra al aula donde tiene 30 niños que la esperan. Entonces, claro, pero ya le enseñaron cómo se educa, ¿no? Y queda muy poco de todo eso, ¿no? En esa situación precaria, ¿no? En eso. Tenemos cantidades de personas trabajando, de policía, de enfermero, de maestro, con muchísima vocación y con muchos problemas internos. Y también tenemos muchísimas personas de esas con la necesidad de ganar un sueldo y que se metieron ahí por la necesidad de ganar un sueldo. Les hablo de amigos míos, ¿no? Y de repente, por cómo está la parte económica, por cómo está la cultura, yo tengo ese laburo y no lo voy a largar. Y no hay un proceso interno que me ayude a solucionar eso, ¿no? Entonces, es bravo en nuestra sociedad en ese punto. Nosotras, la mayoría, mandamos los niños a que traten con docentes que están muy cansados, que están muy conflictuados, muy buena gente, como uno, como vos. Pero vos tenés que escuchar lo que te cuenta tu hija, tu hijo en la mesa después, ¿no? De con quiénes tiene que tratar. Ahí. Segundito, leo algo. Yo soy maestra jardinera y la verdad que de ellos aprendí mucho a conectar y a habitar en un modo, a mí me salvó y me salva, pero también necesito mi límite. Ejemplo, flamenco bailo. Ahí está, tenemos otra, ¿no? Ahí una propuesta, esa me encanta. Y ahora por suerte desde muy pequeño se puede dar lugar a decir, a llorar, a hacer con la emoción. Bárbaro, ojalá que haya más ámbitos así, ¿sí? Los que estamos mandando los hijos a un secundario no vemos ese ámbito, donde se pueda decir, donde se pueda levantar la mano. Y esos profes, yo estoy seguro que son muy buena gente, pero por ahí están sobrepasados, ¿no? Y a veces rápidamente se habla, porque políticamente es correcto decir que están sobrepasados y mal pagados. Pero cuando van a la sala de meditación le tengo que decir, vos elegís laburar por ese sueldo, laburemos internamente. Acá nos vamos a dejar de joder con que estás mal pagado, con que el gobierno... Andá y hacé la marcha allá, gritá, hacé todo lo que tengas que hacer porque es bueno socialmente. Ahora cuando entres por esa puerta, tenés que elegir vos ser docente y que hagamos el trabajo interno para ver cómo haces. Y vamos a tener que soltar, ¿no? Todo ese discurso, ¿no? Que por ahí nos sirve para evacuar un poco, ¿no? Pero retroalimenta. Entonces, ahí tiene que haber un hacerse cargo, ahí, ¿no? En eso. Voy con la segunda cosa, lo corporal. Vamos con lo mental, lo cognitivo. Esto es central. ¿Por qué es central esto? Lo cognitivo va a ser central, ¿por qué? Porque la paciencia yo la tengo que tener de acuerdo a cómo interpreto la situación, a mi interpretación de la situación. Y esto es algo que por ahí es muy importante que lo veamos, porque nosotras decimos, bueno, esta situación es difícil, pero ¿se podrá ver de otra manera? Parte de la patología en la circulación de sangre es que se te hinchen las piernas, que tengas las piernas cansadas. Parte de la patología a nivel interno es creer, absolutizar la experiencia sería. Es que la experiencia es grave.
¿Entienden lo que digo? La persona viene con ese dolor y te va a pelear a capa y espada que eso es grave y si vos estuvieras ahí también tendrías el mismo problema que ella. ¿Qué técnica de respiración puedo hacer para cuando estoy en esta situación tan grave? Bueno, esta técnica de respiración. Pero ¿estás dispuesta a ver si esa situación es tan grave? Entonces, ¿qué pasa? Parte de la disfunción que uno tiene es no aceptar que eso se podría ver de otra manera. Uno lo ve así y quiere que sea así. ¿No han tratado de ayudar a otra persona? Y decir, mirá, pero, y el otro te discute toda. Porque es parte del problema. Es parte del problema ese. Entonces, es muy importante esto de la parte cognitiva. Meditación va a plantearte que podamos abordar la interpretación que tenemos de las cosas, las creencias. Entonces, hay un montón de cosas atrás. Cuando una de repente, suponete vos, no tengo paciencia con mi hijo. Bueno, la cerrás ahí, ¿no? En eso. Hay algo que quería comentar y que me viene bien ahora con respecto a algo que había propuesto alguna de ustedes, el poder aceptar. Ahí está, me había perdido lo de Sandra, que me encantó y lo dejé colgado. Hay una experiencia muy interesante que tenemos cuando empezamos a trabajar la aceptación, cuando empezamos a escuchar de aceptación, si no tenemos a alguien que nos guíe bien por ahí en eso, o no lo hemos entendido bien, que es que Sandra se junta conmigo, ¿viste? Mañana a las 9 de la mañana nos encontramos, Sandra, en la plaza tal. Y la Sandra, ¿viste? Le decía, ¿a qué hora, Arturo? A las 9. Bárbaro, a las 9. La Sandra, ¿viste? Cae por las dudas a las 9 menos cuarto, ¿viste? Ahí, ¿viste? Para que no se le pase el colectivo. Y son las 9:10, 9:15 y el Arturo no viene. 9:30 y el Arturo no viene, ¿no? Entonces la Sandra, como viene ya, ¿viste? Entusiasmada con el tema de aceptar, dice, tengo que aceptar que las personas no necesariamente están para mí. Tengo que aceptar que las personas pueden tener problemas. Me está contando aceptar. Arturo, carajo. Bueno, resulta que ahí hay un error nuestro. Lo primero que vamos a aceptar es el dolor de que el otro no venga a la hora que dijo. Hay un error conceptual y técnico cuando yo empiezo a tratar de aceptar al otro que es un ser de luz, pero se le pasó el colectivo, ¿no? Bueno, ahí hay un error. Entonces, cuando mi mamá está un poco menos jodida o yo estoy un poco más fuerte, logro aceptarla. Otro día mi mamá está un poco más jodida y yo estoy un poco más frágil y no logro aceptarla. La aceptación no sería aceptar al otro. La aceptación en meditación sería no resistirse a la realidad. Y mi enojo es parte de la realidad. Mi fragilidad de ese día es parte de la realidad. Fíjense si conceptualmente queda esto. Entonces, es una ejercitación. Es una ejercitación que empieza no por tomar en cuenta la aceptación, sino la resistencia. Si yo quiero enseñar a una persona a relajarse, es muy útil ayudarla a sentir la tensión para que la distinga de la distensión. ¿Cuál es el opuesto de la distensión? La tensión. ¿Cuál sería el opuesto de la aceptación? La resistencia. Si yo no siento la resistencia interna, si yo no hago consciente la resistencia interna, no entiendo de qué están hablando cuando hablan de aceptación.
aceptación en meditación, igual que en paciencia, va a ser un arte interno. Es mi capacidad de no resistirme a la realidad, de no rechazar la realidad. Después yo puedo tratar de cambiar la realidad. Eso es importante, vean si se puede comprender. Yo tengo que aceptar la realidad de que estoy cansada. Tengo que aceptar la realidad de que estoy enojada. Esa es la práctica. Entonces, hay veces que me da para aceptarlo al otro. ¿Y qué es no aceptarlo al otro? Y que no se sienta un nivel de resistencia enorme frente al otro. Pero el chiste de aceptar dentro de meditación, esto que nos propone Sandra como un tema muy interesante, es un arte interior. Yo no sé si ustedes me captan acá, si soy claro, ¿no?, en esto. Es muy difícil a veces distinguirlo o decirlo con palabras. Entonces, hay una aceptación y hay una resistencia. Cuando vos lográs aceptar, es más fácil ponerse a laburar que cuando te resistís cognitivamente a eso. Resistirse en esto es negarse a que eso existe. Es una cuestión interna. Yo he acompañado a muchas personas a esta etapa que tenemos algunas de nosotras, que ha sido cuidar a un adulto mayor en los últimos años de su vida. A veces es una sola hermana, un solo hermano que cuida, los otros no, y esa persona se sobrecarga mucho y la vemos sufrir mucho a esa persona. La vemos sufrir mucho. Y esa persona, cuando hace meditación, la idea es que descubra sus cosas internamente. Por ejemplo, una de las de cosas que suelen resultar duras, fíjense cómo digo yo, ¿no? Es a propósito, terapéuticamente lo decimos así. Suelen resultar duras, no digo son duras, porque son duras es darle un significado específico y estático a eso. Suele ser el acompañar a una persona con Alzheimer. Entonces suele ser una experiencia difícil para muchas de nosotras. Y ahí hay algo interesante, porque hay un momento en que la persona se pierde, no se reconoce a sí misma, y uno siente mucho dolor por la persona. No sé si les ha pasado a ustedes, no sé si lo pueden imaginar o entenderlo intelectualmente. El tema es que hay algo interesante, más allá de lo doloroso que puede ser, para el análisis, porque hay un momento en que nosotros nos estamos preocupando porque el otro no se da cuenta, y el otro no está sufriendo porque no se da cuenta. Generalmente, cuando más sufre es cuando se da cuenta de que no se está dando cuenta. Cuando cae en que se pierde. Entonces sufre en los momentos de claridad. Pero hay un sufrimiento muy grande, muchas veces, de parte de quien lo cuida, porque el ser humano generalmente le angustia el no darse cuenta. Hay otras personas que, muy evolucionadas en esto, lo cuidan al otro como un niño y no se preocupan. Pero algunos de nosotros nos preocupamos mucho. Entonces, ¿qué es esto? La idea de la meditación es descubrir nuestras fragilidades internas, cómo funciona nuestra mente, cómo estamos interpretando todo eso. ¿Cómo uno lo interpreta? Aquí la idea se trata en tener la confianza de que uno lo puede ver de otra manera y puede bajar el nivel de sufrimiento y subir el nivel de eficiencia. Entonces la meditación te propone eso, otra manera de ver. Pero para eso hay que practicar, hay que atender. Entonces la meditación te propone ese camino
de descubrir cómo lo ves. Entonces, fíjense, cuando hacemos práctica de meditación, cerramos los ojos, respiramos tranquilas, aflojamos el cuerpo, pero ese es el inicio de la meditación. Es para que aprendas a atender, pero después con el tiempo, la idea es poder abrirte a experiencias no necesariamente tan agradables y descubrir qué te pasa con esas experiencias. Ay, yo hago una meditación que es de linda. Está bueno que hagas una meditación que es linda, pero el chiste es, ¿vos te sentís bien meditando o te gusta tal técnica de meditación? ¿Pueden ver que son dos cosas diferentes? Una cosa es que a vos te entretenga la técnica de meditación porque tiene mantra, o vos sabés que visualizás y está bárbaro eso. Pero eso es como ver tele. Eso es entretenerse. El tema está en que hacemos esas técnicas al principio de manera de que te logres calmar y atender. Pero la idea es descubrir qué nos pasa. Y acá viene un punto muy importante. Lo hemos visto en otros talleres, pero yo necesito abordarlo acá. Concebimos la vida como que nosotras estamos bien y estamos bien si nos pasan cosas buenas y estamos mal si nos pasan cosas malas. En la meditación lo vemos de otro lado. Decimos que no estamos tan bien. Que generalmente necesitas que te pasen cosas lindas todo el tiempo porque si no, te morfa las uñas. Vos, yo, no te quiero ofender a vos. ¿Se acuerdan? En uno de los talleres pasados pusimos una frase ahí, ¿no? De Blas Pascal que decía, todos los problemas de la humanidad derivan de la incapacidad del ser humano para sentarse solo en una habitación en silencio. Entonces, ¿en qué estado estoy yo? Recién decíamos en broma que viene la Silvia, viste, dos días que no duerme, que le duele la muela, que no ha comido. ¿En qué estado estás vos cuando no le tenés paciencia al viejo, al chico, al vecino? ¿Cuál es tu estado natural, tu estado cotidiano? La urgencia por los placeres que tenemos muestra lo doloroso que es estar sin ellos. No lo doloroso que es que te pasen cosas malas, lo doloroso que es estar sin placeres, sin tele, sin luz, sin alfajor triple, ¿sí? Entonces, de repente yo vengo, viste, así, y pasa la Ivana, viste, descalza, cruza por un lugar que está caliente, viste que hoy hizo 30 y pico de grados acá en Córdoba. Entonces está el piso caliente y la Ivana va cruzando, viste, le digo, un segundito, te quiero preguntar algo, ¿no? Y se está quemando las patas, y digo, Ivana, para, contestame una cosa. Ay, relájate, Ivana, se está quemando las patas. Entonces lo que me conté, paciencia chiquita, ¿no? Claro, pero se está quemando las patas. La falta de paciencia viene de que le quema la existencia en ese momento. Entonces, nuestra falta de paciencia también puede venir de que nos quema la existencia. Entonces, urgen los placeres y los dolores son fatales. Entonces, muchas veces la falta de paciencia para la meditación o para trabajar la paciencia es central descubrir el dolor existencial que uno tiene. Es decir, si la vida en este momento te quema, ¿y cómo me doy cuenta que la vida me quema? Y quédate un rato sola con ella. Voy con la Mariela a tomar algo rico. ¡Ay, qué bien me siento con la Mariela! Voy a ver una película linda. ¡Ay, qué bien me siento con la Mariela! ¿Me siento bien con la Mariela? Cuando esté al pedo con la Mariela me voy a dar cuenta si me siento bien con la Mariela.
Cuando esté al pedo con la vida, por ahí me doy cuenta cómo estoy con la vida. No se caguen a trompada con esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esto es muy nuevo para uno y de repente se desayuna que sin alfajor triple matas a alguien. Bueno, el 90% de las personas sin alfajor triple matan a alguien, así que estate tranquila, ¿no? Estate tranquila. Pero es una oportunidad para elaborarlo a eso. ¿Va bien? ¿Se entiende la cosa hasta acá? Tengo que ir redondeando un poco yo. La parte espiritual. La parte espiritual en meditación, la parte espiritual en yoga no tiene que ver con seres celestiales. Acá la parte espiritual tiene que ver con una función que es capaz de observar todas las otras cosas nuestras. ¿Se entiende? Un ente o una función plantea la meditación que es capaz de observar otras cosas. Ahora lo vamos a trabajar como final. Que yo me pueda poner como observadora de todo lo que sucede. Que yo distinga que no soy lo que hay en mi mente, que en mi mente hay una construcción, pero yo puedo observar esa construcción. Que yo pueda darme cuenta de que puedo atender a mis emociones. Véanlo así. Yo, Arturo, tengo miedo de los ladrones. Bárbaro. Arturo tiene miedo de los ladrones que lo pueden robar. Pero Arturo, ¿existe un Arturo que le tiene miedo al miedo? Bueno, en meditación vamos descubriendo que hay una función nuestra que le llamamos conciencia, purusha, drastub le decimos en yoga, distintos nombres, que es capaz de observar las emociones, los pensamientos. Y lo central en meditación es tener esa autoestima espiritual, es decir, yo tengo la capacidad de afrontar mis emociones. Yo voy a tratar de ser paciente con el adulto mayor, bueno, pero también voy a tratar de ser paciente con mis emociones. Hay un mecanismo de enojarme conmigo porque me enojo, de entristecerme porque me entristezco. El más fácil de distinguir es este de que uno se enoja porque se enojó, le ha pasado a alguien, me enojo por enojarme. Bueno, con la tristeza pasa lo mismo, nada más que no nos damos cuenta. Uno se siente triste y se pone triste de sentirse triste. Se mete en un círculo, así, ¿no? Porque cuando te pones triste, te autoimaginas triste, te receptas triste, ¿no? Bueno, y la idea es poderse observar en ese momento que uno está triste. Entonces, resumiendo, ¿no? Les cuento algo que me pasa. Yo he tenido en el pasado mucha tendencia a perderme en las charlas. No tenía control sobre la charla, me perdía, me iba a la mierda y después me sentía culpable, ¿no? Hace ya años que le vengo agarrando la mano a esto y no me pasa. Y cuando le empecé a agarrar la vuelta, empecé a poder hacer que participen. Y a medida que van participando, yo voy contestando y tratando de cuidar, de contestar y al mismo tiempo llevar el hilo, ¿no? Entonces ahora, internamente, se me hacía un poco de lío, ¿no? Porque he tratado de ir siguiendo. Me quedan un par de mensajes sin contestar ahí. Y al mismo tiempo estoy tratando de redondearles el tema, ¿no? Entonces estoy como en ese lío, ¿no? Estoy viendo cómo organizo para no dejarles sin contestar algo, pero también dejarles una idea cerradita. Entonces les pido disculpas si alguna de las dos no sale. Tengo que hacer un arte de cruzar esas dos cosas. Cerrar el tema, redondear y al mismo tiempo por ahí adaptarme a los aportes. Entonces, quiero redondear como un resumen, decir, bueno, la paciencia. Punto 1. La trabajamos como una habilidad interna, como un trabajo de autogestionarnos frente a aquellas cosas que hacemos por decisión
pero no son fáciles. Es un trabajo libre. Es decir, nadie me puede exigir a que tenga paciencia. No, tengo paciencia es porque yo elegí autogestionar eso. Nadie me puede someter pidiéndome paciencia, ¿no? Qué lindo sería también que no tengamos que tener paciencia, porque no nos es dura la vida. Pero por el momento, por lo menos en mi caso, yo tengo que tener paciencia porque hay cosas que no me gustan todavía. No he podido armonizarme del todo. En camino a eso, sería re interesante que nos armonicemos orgánicamente. Descansemos bien, comamos bien, hagamos buena actividad corporal. Recordar que las técnicas de relajación son fundamentales para equilibrarse, porque está nuestro sistema nervioso simpático, es una parte de nuestro sistema nervioso, está estimulado todo el tiempo y hace falta equilibrar estimulando el sistema nervioso parasimpático. Son fundamentales. Sería re interesante que además de dormir, todos los días tengamos 10 minutos de relajación. Pero tener en cuenta que por ahí no es lo ideal para algunas personas. Primero necesitan gastar, soltar, expresar. Si los presionamos con que se relajen cuando tienen que soltar, genera conflicto energético. Segundo aspecto, lo cognitivo, la paciencia a nivel mental. Abrir las interpretaciones que tengo de las cosas, ¿no? ¿Por qué sufro? Cuando mi hijo me dice tal cosa y yo me veo impaciente, no le tengo paciencia, me enojo. Tengo que tenerme paciencia a mí también, para hacer el proceso de averiguar qué me está pasando cuando no le tengo paciencia a mi hijo. Es un proceso de apertura, tengo que descubrirme qué me está pasando cuando no le tengo paciencia a mi hijo. No es, profe, ¿qué hago para tenerle paciencia a mi hijo? Primero tenerte paciencia a vos. Contame, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa cuando tu hijo tal cosa? ¿Qué sentís? ¿Qué te sucede con eso? Ay, pero enséñame para que tenga paciencia con mi hijo. El camino es por acá en esta disciplina. Es que vos te tengas paciencia a vos y veas cognitivamente qué te pasa en ese momento, qué te sucede. ¿Querés ser amorosa con tu hijo? Bárbaro, hagamos lo que se pueda, pero hay que abrir una horita para vos y que vos seas amorosa con vos, que descubras qué te pasa. Es la única manera de que podamos llegar a poder romper la interpretación que tienes. Y tercero, la paciencia desde el punto de vista espiritual. ¿Qué sería en meditación? Poder ser la observadora de lo que me sucede. Identificarme. ¿Con qué me voy a identificar? ¿Con la que tiene que ser paciente? ¿Con la que tiene que ser buena? El consejo desde aquí, si tenés que identificarte, identificate con tu capacidad de conciencia amorosa. La capacidad de cambio a través de observarte. Que vos siempre sepas que le vas a encontrar la vuelta. Nada más. Porque eso es muy contenedor. Hay que trabajarlo esto, para que se entienda más y para que se logre. Que en el momento que vos estés mal, ya sea porque otro te hizo daño o porque le hiciste daño al otro, vos puedas observarte y tener mucha confianza de que vas a autogestionar y todo va a ir mejorando. Entonces, eso desde lo espiritual. Leo algunas cositas, abro aquí, que lo había cerrado porque veo más cantidad de gente cuando cierro el chat. Bien, a ver, perdonen que se mueve. Salirse, nos decía Emma, de la posición de víctima para poder enfocar la realidad con más objetividad. La paciencia puede ejercerse mejor. Bárbaro.
salirse de la posición de víctima es una de las cosas que podemos lograr a través de atenderse. Porque por ahí alguien bien intencionado, cuando nos ve como víctima, dice, hay que ponerse las pilas, ¿cómo vas a estar como víctima? Pero claro, ¿viste? No sabes qué hacer con el dolor. El dolor te llevó a sentirte víctima. Entonces por ahí otro dice, no, hay que ponerse las pilas. No se lo explico a Emma entiende de esto, pero quiero hacer el aporte. Hay que ponerse las pilas, vamos. No. A lo mejor de repente estás muy dolorido y hay que atenderse. Atenderse, quererse, llorar todo lo que haya que llorar. Sentirse víctima es una operación cognitiva. Yo me pienso víctima y por eso me siento víctima. Llorar no tiene nada que ver con sentirse víctima. Llorar tiene que ver con el dolor. Pero mientras llores con los ojos, no con la mente. ¿Cómo se llora con la mente? ¡Ay, qué vida de mierda, yo, pobrecita! Ahí está llorando con la cabeza. Hay que conectarse con el cuerpo y cagarse llorando todo lo que uno tenga que llorar. ¿No? Entonces, hay dos opuestos a sentirse víctima. Uno es que me ponga en empoderarme. Y el otro es que deje de pensarme y acepte el dolor que tenga, lo llore, ¿sí? Pero con la confianza de que ese llanto me limpia, de que necesito llorar, ¿no? Nos regalaba algo Carolina, donde decía, yo tengo trastorno de ansiedad, no estoy teniendo paciencia ni aceptación con lo que me pasa, ni con el tratamiento. Esta charla me está haciendo ver qué es lo que más me causa síntomas, que es no estar aceptando y saber esperar. Bueno, es re interesante lo que nos cuenta la Caro, porque el tema de la ansiedad de alguna manera nos está diciendo que pasa algo grave. Y es dolorosa. Entonces es natural que uno trate de evadirse, de evitarla. Y mientras más evitas algo, más crece en la mente también. Entonces es un proceso muy cuidadoso, donde uno va a tratar de relajarse, va a tratar de descargar energía, pero al mismo tiempo va a tratar de tener esta posición espiritual, le decimos acá también, que es tener la confianza de que puedo habitarme en ansiedad, ¿no? Poderlo observar, pero tiene que ser muy cariñoso eso, muy cariñoso. Bárbaro. Ejemplo, decía Doris, cuando la pareja queda sin hijos en casa, el nido vacío. Bien, es respetado eso del nido vacío, es muy interesante. El tema es que todos sienten lo mismo. O habrá parejas que cuando el nido queda vacío sienten un poco de angustia, pero se la sacuden, se suben en una moto o en un motorhome y se van a la mierda, ¿no? Habrá que ver, ¿no? También, si por ahí el nido vacío también fue una fragilidad de muchos años puesta, ¿no? No digo que no duela, pero hay veces que de repente determinadas cosas o angustias muy profundas tenían que ver también con una cuestión existencial, donde uno puso mucho aire, mucho, se apoyó en esos hijos. ¿Por qué no son tan lindos, carajo, no? Es una cosa tan hermosa, ¿no? Uno tiene los hijos ahí. ¿Han visto cómo, principalmente, por ejemplo, entre la edad desde que nacen hasta los 14 y 15 años, te llenan la casa de alegría? Vos los tenés en la mesa ahí, es como tener prendido Netflix, porque te mueven todo, ¿no? Ahí, claro, uno le está pegando una usada bárbara, porque son un aparato súper funcional para vitalizar una casa. ¿Lo han visto eso? Son un aparato que te vitaliza una casa. Claro, ¿sí? Más vale, es reentendible. Pero bueno, hay que aprender a vivir sin ese aparato, ¿no? Ahí. Entonces, me parece bárbaro lo que dice Doris. Hay toda una empresa esa para nosotros, los que somos muy babosos, muy babosos. Graciela decía, mañana volveré a verla, pero por ahora me siento liberada de culpas.
Bárbaro, bien, porque cuando no tengo paciencia, al momento siguiente me siento culpable. Esa culpabilidad a uno le quita paciencia. Es necesario experimentar que uno puede ser comprometido, responsable, y eso no tiene que ver necesariamente con la culpa. E inclusive al revés, la culpa te anula. Vos cuando tenés culpa, estás pensando principalmente en vos y no en el que le hiciste daño. Por más que te sentís mal porque le hiciste daño al otro, si vos te atendés cuando sentís culpa, no estás tan preocupado por el otro, ¿no? Yo sabía tener una alumna, y por las dudas la conozcan ustedes, no les digo el nombre, muy querida, una amiga muy, muy querida, entonces sentía culpable, ¿no? Ella así, ¿no? Sentía culpable. Ay, Arturo, le dije tal cosa, ¿viste? Le dije tal cosa y me siento mal. Sentía mal por cualquier huevada, así que le decía a alguien. Entonces, una vez viene y me dice, Arturo, le dije una cosa mala, así me siento tan mal. Y a plata de ese momento, ¿no? Le digo, dale 50.000 pesos. No, ni en pedo, me dice. Bueno, está boluda. Ocupate en que se sienta bien. Si tu problema es que se siente mal, dale 50.000 pesos. No, ni en pedo. Bueno, te estás sintiendo mal por vos, dejá de joder. Entonces, es sumamente interesante el tema de la culpa. Susana decía, ¿cómo trabajar la paciencia hacia quienes ves a diario que hacen daños a otros? Por más que me autogestione yo, ¿no? Bueno, es fuerte esto, pero lo que nos pasa con los que hacen daño es un lío que tenemos nosotros. Es muy fuerte para largarlo hacia el último, pero tenemos que tener cuidado porque hay cosas que suenan como... Esto a mí me suena igual que a Susana, no la estoy criticando, ¿no? Sino que yo lo tengo que decir porque yo soy el profe, ¿viste? Entonces yo les paso, ¿viste? El dato. Pero a mí me cuesta también. Entonces, resulta que en la meditación uno descubre cómo se ocupa de ciertos daños que hace la gente. Hay un lío ahí. Es re interesante, ya lo vamos a ir viendo después. La corregulación le decimos con otro ser humano. Entonces, tenemos que ver ahí, ¿no? Tenemos que verlo. Es enorme lo que nos propone la Susi ahí. Y cerrando, digamos, y el tema de poder afrontarlo con conciencia amorosa a todo. Terminemos con una frase: la paciencia bien entendida empieza por casa. ¿No? ¿Se acuerdan? La caridad bien entendida empieza por casa. Entonces ahora, yo sé que me pasé la hora bastante, entonces despido a aquel que tenga que ir y les propongo 10 minutos de una técnica para bajar el tema intelectual, para que nos quede más registro a aquellos que nunca hemos hecho meditación y por ahí decir, todo lo que habló este loco, ¿cómo se junta con la meditación esto? Bueno, hacemos 10 minutos de trabajo ahí, donde podamos por ahí recordar algunas de las cosas que hablamos y de paso ir con el cuerpito un poquito más relajadito. Les propongo que nos acomodemos en una postura que sea muy cómoda, muy, muy cómoda. Entonces, en esa postura, lo más cómodo posible, puede ser sentadito, acostadito. Si sentimos que tenemos que mover un poquito el cuerpo, para ayudar a esa comodidad lo hacemos, pero no es que vamos a hacer una sección de gimnasia, sino que simplemente uno por ahí se da la posibilidad de hacer un par de retoques. Hablamos de empatía, hablamos de paciencia. Entonces ahora yo les voy a proponer un proceso de autoempatía. ¿Vieron que empatía se dice a veces ponerse en el lugar de otro? Saber cómo se siente el otro. Bueno, autoempatía sería ponerse en el lugar de uno.
saber cómo se siente uno. Entonces la idea es cerrar los ojos siempre y cuando no te sea incómodo esto, para poder atender mejor al primer elemento este que dijimos, el cuerpo. Al mismo tiempo que atendemos al cuerpo, el primer elemento del cual hablamos, aparece el tercer elemento, que es la conciencia que observa el cuerpo. Sos vos que observas tu cuerpo. Estás presente. Estás atendiendo a tu cuerpo, estás sintiendo tu cuerpo. Te voy a contar que hay un mecanismo, hay una trampa en la cual uno rápidamente trata de armonizarse. Y eso no es ser muy paciente. Paciente acá es observarse. Tranqui, ya nos vamos a armonizar. Fíjate si me podés comprender. Hay dos cosas diferentes. Una es sentirse y la otra es armonizarse, para sentirse mejor. No te estoy pidiendo que nos armonicemos. Te estoy pidiendo que nos sintamos. La urgencia de sentirse bien es una manifestación de resistencia. La idea es poder observarse. ¿Sentís incomodidad en el cuerpo? ¿Inquietud? Obsérvala. Tenele paciencia. Sí, pero paciencia, Arturo, ¿no es relajarse? No, ahora no. Relajarse es apuro. No hay apuro. Obsérvate bien, no te sentís tan mal. A lo mejor es incómodo. Sentite. Sentí tu respiración. Ah, me decís que respire profundo y suave, porque eso es paciencia. No. Paciencia es observar tu respiración y no andarle pidiendo cosas raras. Sentí la respiración. Sentíla. Sentí por dónde entra, por dónde sale el aire. Fíjate si te es más cómodo respirar por la nariz o por la boca. A veces soltar el aire por la boca ayuda a destrabar más. Probemos 2 o 3 veces. Inhalo. Suelto el aire por la boca. Inhalo. Una última vez, a ver. Pero resulta que soltar el aire por la nariz ayuda a sedarse más. Son 2 cosas distintas. Una es a destrabarse, la otra es a tranquilizarse. Entonces permitile a tu cuerpo que respire como lo sienta. A ver, podés exhalar por la nariz o por la boca, como te sea agradable. Y seguite observando para que el tercer aspecto, que es vos como observadora, a esto le llamamos espiritual en meditación. Vos como observadora sentís cómo respirás. Es una observadora amorosa que no somete a la respiración a que cambie como ella necesita. Le permite a la respiración fluir. Sentí tu cuerpo, sentí la boca, los hombros. A lo mejor hay tensiones. La urgencia porque se vayan es falta de aceptación, así que probamos la aceptación, observar amorosamente las tensiones y al mismo tiempo optimistamente de que la conciencia va generando un proceso de armonización a su ritmo. Quizá puedas darte cuenta que la respiración está cambiando de a poquito. Esto nos pasa muchas veces.
y va dejando un registro cognitivo. ¿Qué es esto? Va dejando en la mente un antecedente de que si yo observo y permito una función, esta puede armonizarse. Esto es muy importante. Porque el apuro inicial es que hay que tranquilizarse. No, acá es observarse, quererse, y la respiración se va a ir armonizando y cada vez va a ser más tranquila. Vamos a tener paciencia con la impaciencia. Vamos a ser observadoras amorosas de nuestra inquietud o de nuestro cansancio. A lo mejor estás muy cansadita. Si es así, acepta amorosamente que estás cansadita. Si necesitas cambiar de postura, cambia de postura. Mimate, pero seguí atenta. Estamos acostumbrados a mimarnos con evasión. La meditación te propone mimarse, pero con conciencia, aceptando el malestar y dejando que se armonice. Lleva la atención a tus ojos. Recordá tu mirada. Sentí tu mirada como si tuviese los ojos abiertos. Y a lo mejor podés elegir una mirada más relajada, que no juzga. Un entrecejo más suelto de una mente que no juzga. Un rostro que se suelta por confianza, por aceptación. Un cuerpo que poco a poco se siente menos aguijoneado por el apuro. Es un tiempo para vos, pero con vos, ¿no? De sentirte allí. Es como un volver a casa. La paciencia bien entendida comienza por casa. Paciencia con nuestra respiración. No sea que le digamos, a ver, respiración, ponete las pilas, sacame la impaciencia. No, respiración querida, fluí tranquila. Cuerpo mío, aflojate como vas pudiendo. No hay apuro, porque el apuro te hizo tensionar, la exigencia te hizo tensionar. Si cambio la respiración pero no cambio la exigencia, no hay un cambio fundamental. Sin duda, este trabajo nos va a llevar a ser más pacientes con los demás. Pero la idea es investigar en la paciencia, descubrir cómo es. No es apurándonos para ser pacientes, obligándonos a ser pacientes que vamos a ser pacientes. Por un rato vamos a soltar todo, las tensiones. Y mirá que te digo, no te vas a relajar, no te digo que te relajes. Te digo que por un rato vamos a dejar de lado las tensiones.
los problemas, para poder estar un rato con nosotras. E inclusive te propongo que dejemos por un lado, por un momento de lado, los proyectos. Uy, pero los proyectos son para mí. Bueno, ahora estás tan para vos que hasta los proyectos te propongo que dejemos de lado un rato. Que seas vos para vos. Hacemos cantidades de cosas para ser feliz. La meditación te plantea que dejes de hacer algunas y pruebes. Después, con la fuerza que te surja, ponete a hacer todo lo que tengas ganas. Pero que tengas ganas. Ahora nos mimamos un ratito con paciencia, con amorosidad, para que se armonice la energía. Y para ir descubriendo qué queremos, con mucha humildad. Vamos a poner una mano en el pecho. ¿Probamos? Sentí ese gesto. Lo vamos a comparar con otros. Es un juego, una experiencia. Pongamos la otra mano encima de esta, las dos manos en el pecho. Acordate de vos, sentite vos. Ahora vamos a poner las dos manitos en la carita como apoyándolas en las mejillas, como si hiciéramos una cuenquita y apoyáramos las manos. Disculpen, el rostro en las manos. Te voy a proponer que una de las manos la pongas en la frente y que sientas ese movimiento. Ahora te voy a proponer que llevemos la mano derecha al hombro izquierdo y la mano izquierda al hombro derecho como un autoabrazo. Hay otra posición que es una de las dos manos, colocarla en la axila y la otra en el hombro. A veces es más cómoda, una en una axila y la otra en el hombro. El que te quede más cómodo. Una especie de autoabrazo. Poné las manos en alguno de los gestos que te gustó más o que te fue más cómodo o más intenso. Y si te surge otro. Y fíjate si te es posible tener paciencia amorosa con vos. Fíjate por ahí, tu mente te cuenta en qué necesitas tener más paciencia con vos. Más amorosidad, más calma, más comprensión emocional.
Bien. Vamos a empezar a respirar con más profundidad. Vamos a empezar a movernos tranquilas. Y si es posible, una mano va a acariciar el otro brazo, como masajeándolo o frotándolo. Un brazo se queda relajadito, el otro lo acaricia o lo comprime. No sé si alguna vez han tapado a alguien con amorosidad o lo han agarrado con ternura, eso mismo, pero con ese brazo. Y luego le devolvemos, ¿no? Y va el otro así. Ay. Bien. Vamos dejando que los ojitos se abran. Quizá todas vivamos momentos de mucha angustia, de mucha presión. Y yo creo que es muy útil que aprendamos a ver cómo es esa presión. Aprendamos a sentirla, sentir esa angustia de sentirse presionada y darse unos instantes para sentirla. Porque si no, uno vive soñando que pasen cosas afuera que son muy prácticas. Imagínate, ganar mejor, que el otro te trate mejor. Está bueno que todo eso pase. Pero desde mi punto de vista, a la mayoría de las personas nos está faltando un momento de autoatención, donde recuperarse, sanarse un poco, saber hasta dónde queremos llegar. Si no, nos perdemos entre el juego de presiones que tenemos. Entonces, la paciencia bien entendida empieza por casa. Gente, quedo a disposición por cualquier cosa, se nos pasó muchísimo el tiempo, les pido disculpas, espero que lo hayan hecho con gusto. Y cualquier cosa que quieran conversar por ahí, por el grupo o por privado, quedamos para seguirlo esto. Ahí. Después subimos esto grabado por las dudas alguien no se haya podido conectar al principio. Bueno, muchas gracias. Que anden muy bien, muy bien, che. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Que anden muy bien. Cariño, buenas noches, gracias. Chaucito. Buenas noches. Saludos. Chau. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ustedes, que anden bárbaro. Igualmente. Chao.